Bienvenidos a esta nueva aventura en la que conoceremos un nuevo autor, una época diferente y un género literario que nos llevará a conocer nuevas formas de vida y de pensamiento. En este caso, a través de un escritor conocido como Molière. Quiero presentarles a Molière con esta frase porque es la que refleja un poco su comportamiento desde muy pequeño en la observación y crítica, análisis de lo que él estaba viviendo, de su contexto. Él nos dice, no es solo de lo que hacemos que somos responsables, sino también de lo que no hacemos. Y esto es muy cierto. No solamente tenemos consecuencias de nuestros actos, sino de lo que evitamos hacer. Y es que es un hecho que a partir de la literatura, de la ficción, logramos conocer impresionantes realidades, como por ejemplo cuando leímos la Odisea. No solamente conocimos en esta obra épica a un héroe que pasa por una serie de vicisitudes para poder llegar a su reino Ítaca con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. También conocimos la organización social y política de los griegos, sus creencias, cómo eran sus dioses, cómo los dioses tenían rasgos humanos. Vimos a un Poseidón furioso, hambriento y sediento de venganza. Vimos a una Atenea amorosa y protectora. A través de la Odisea conocimos también los valores que exaltaba la sociedad y la cultura griega, como la fidelidad, la prudencia, la hospitalidad, la gratitud. ¿Y qué me dicen del viaje que hicimos con la obra narrativa epistolar Los sufrimientos del joven Werther? Werther nos narró desde su decisión de alejarse de la sociedad y refugiarse en la naturaleza, hasta este proceso de enamoramiento que se convirtió en un tormento, en una locura y en esta decisión que toma por ser libre como buen romántico a través del suicidio. En este momento, en este periodo, nos vamos a ubicar en Francia, siglo XVIII, con el rey Luis XIV, conocido también como el Rey Sol. Recordemos que en este siglo, conocido como el siglo de las luces o edad de la razón, Francia impone los modelos no solamente militares, sino también culturales. Sucede también que en esta época es cuando al español le llega una serie de vocabulario del francés, es decir, lo que conocemos como galicismos, palabras que se incorporan al español como corsé, damisela, jardín. En el siglo XVIII tenemos como base este movimiento filosófico regido por la razón llamado Ilustración. Una de sus repercusiones más importantes es la enciclopedia, es decir, esta necesidad de compilar el conocimiento comprobado ya científicamente. En cuanto al arte, surge un movimiento artístico llamado neoclasicismo, no solamente porque retome como modelos a los griegos y los romanos, con su razonamiento, con su ingenio, no. El neoclasicismo lo que va a hacer, siguiendo la inercia del siglo de las luces y de la razón, es denunciar las fallas de la sociedad para corregirlas. La literatura y el arte en general tienen fines completamente didácticos. Surge para esto la crítica y la sátira del contexto y buscan desterrar las supersticiones, como por ejemplo, quien no conoce que si se derrama la sal, te trae mala suerte, o si ves pasar a un gato negro. Ustedes ya me contarán las supersticiones que conocen. En este contexto del siglo XVIII en Francia, tenemos al escritor Jean-Baptiste Poquelin. Él, conocido como Molière, se relacionó desde muy pequeño con el Rey Sol y pudo observar, razonar, analizar y criticar el comportamiento del ser humano en un ambiente de lujo y de nobleza. Muestra en sus obras, sus comedias, las debilidades humanas con el fin de enfrentarlas, aceptarlas y lograr un cambio. Recordemos que la palabra crítica proviene del griego krinein, que significa analizar o discernir. Aquí tenemos el contexto del lujo de la corte del Rey Sol, norma, elegancia. Lo que nos dice Molière es que dentro de este ambiente también existían vicios y engaños. Molière denunció a los médicos, abogados, nobles, padres, madres. Por ejemplo, denunció mucho que los padres querían que sus hijas se casaran con personajes con muchísimo dinero, con una posición social alta.
denunció que en el siglo XVIII cualquier persona podía ser médico y robar y cobrar independientemente de si sobrevivía o no el paciente. Denunció, por ejemplo, también a la gente avara, denunció a las mujeres de la alta sociedad que abusaban de su posición, de su belleza, de sus encantos y trataban mal a sus pretendientes. Denunció a las personas hipocondríacas. Jean-Baptiste Poquelin, a mí me parece que una de sus primeras denuncias muy claras y en su momento fue cuando él se cambia y anula su nombre, Jean-Baptiste Poquelin, por el de Molière, debido a que su época dedicarse a actuar, al teatro, a la comedia, era un oficio muy, muy vergonzoso para la familia. Para evitar avergonzar a su familia, él decide autonombrarse Molière. Ahora, a través de la lectura de una de sus obras, conozcamos las costumbres de su época y los vicios que denuncia para reconocerlos en la nuestra. Leyendo, vivamos en el siglo XVIII, jóvenes, y analicemos el siglo XXI, nuestro siglo. Leyendo también, analicemos el siglo XVIII y vivamos el XXI. Comenzamos, los espero en clase.